Corintios 7, versos 32 al 34, dice así: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La primera cosa que los papás deben entender es que entre ellos como esposos se deben cuidar para lograr agradarse el uno al otro y estar unidos, estar juntos, sostenerse y mantenerse en una relación que nada ni nadie pueda fracturar. El esposo debe entender que sí es necesario cuidar a sus hijos, pero lo primero que debe cuidar es su relación con su pareja. La esposa debe entender que lo primero que debe cuidar es su relación con su esposo, de estar agradándose mutuamente, de estar agradados el uno al otro, porque así sus hijos podrán ver, sus hijos podrán sentir, sus hijos podrán palpar una unión entre sus padres que les va a traer seguridad. Mi papá cuida a mi mamá con muchas ganas, también me cuida a mí. Mi mamá cuida a mi papá con mucho amor, también me cuidará a mí, porque se darán cuenta que los dos están en la misma sintonía, que los dos están en el mismo canal. Pero no pueden los padres cuidar a los hijos, porque toda la vida entre ellos se la pasan, uno apretando, el otro aflojando, uno jalando, el otro soltando. No pueden ponerse de acuerdo, porque una casa, una pareja dividida contra sí mismos no pueden permanecer. Por eso, amados hermanos, por eso, amados radioescuchas, lo primero, lo más importante, lo más necesario para aprender a cuidar a los hijos es aprender a agradarse como parejas. Debes entender, amado casado, debes entender, amada casada, que después de tu relación con Dios, lo más importante en esta vida es tu relación con tu pareja. Si tú no estás cuidando de eso, siempre tendrás temor de la nieve, porque no estás bien con tu pareja. Y es que cómo le digo lo que tenemos que hacer, y es que cómo le digo lo que vamos a hacer, y es que cómo le comento lo que tenemos que aplicar en casa. Simple y sencillamente no se puede, porque no se tiene cuidado el uno del otro, porque no se agradan y se viven la vida totalmente separados, distanciados y sin ponerse de acuerdo. Eso es bien importante. ¿Quieres cuidar a tus hijos? Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales las adversidades que viven nuestros hijos son muy diferentes. Hoy es más difícil ser joven que cuando tú y yo éramos jóvenes. Hoy es más difícil vivir en este mundo de jóvenes como cuando tú y yo éramos jóvenes. Los tiempos no son iguales, las problemáticas no son iguales y los ataques no son iguales, porque así como el mundo se ha ido transformando tecnológicamente, también el pecado se ha ido transformando y ahora necesitamos aprender a cuidar a nuestra familia. La segunda cosa
segunda cosa que les toca a los padres aprender para cuidar a sus hijos está escrita en Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 5 y los versos 2 y 3. Dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y luego mira lo que dice: sino siendo ejemplos de la grey. Número 2, la segunda cosa que los padres tienen que aprender para poder cuidar de sus hijos es siendo ejemplo para sus hijos. Siendo ejemplo a los que les toca apacentar. Siendo humildes con sus hijos. Entendiendo que sus hijos nacieron por querencia de Jehová son los hijos, pero también ellos le pidieron a Dios un hijo. Primero están queriendo tener descendencia, primero están queriendo tener familia y después no hayan qué hacer con los hijos, porque los hijos son un estorbo, porque los hijos deforman su cuerpo, porque los hijos les implican gastos, porque los hijos representan una responsabilidad más allá de lo que están dispuestos a entender, de lo que están dispuestos a aceptar, de lo que están dispuestos a cumplir. Amado hermano, amada hermana, entiende que a ti te toca apacentar a los que están en tu casa, siendo ejemplo para ellos. Ellos no pueden vivir en un mundo en el cual, empezando desde su casa, no hay ejemplo. Ellos no pueden permanecer firmes. Ellos no pueden estar bien sostenidos en un mundo en el cual desde su casa no hay respeto a las normas de Dios. Hay una constante violación a las convicciones bíblicas y simplemente todo lo que Dios dice es una quimera que escuchan por un rato, pero al instante siguiente se ha desvanecido porque hacen todo lo contrario. Hay muchas papás, hay muchas mamás que una cosa es la que piensan, otra cosa muy diferente es la que dicen, pero desgraciadamente otra cosa totalmente opuesta y diferente es la que hacen. Amados hermanos, amados radioescuchas, necesitamos entender que nadie puede cuidar a su familia si primero no es ejemplo para ellos. Tú no puedes esperar que el mundo sea ejemplo para tus hijos, porque el mundo está totalmente de cabeza. Tú necesitas aprender que lo que tus hijos tienen que entender se aprende en casa a través del ejemplo paternal, a través del ejemplo maternal y, por qué no decirlo, a través de la forma de vida de los hermanos mayores que han aprendido como sus padres están mostrándoles el camino para vivir. No es responsabilidad de los hermanos mayores ser ejemplo para sus hermanos. Es responsabilidad primaria de los padres ser ejemplo para sus hijos. Y eso no se está viendo mucho. De veras, no es algo que se esté haciendo todos los días. Por eso te aclara: apacienta la grey de Dios que está entre ti, cuidando de ella, siendo ejemplo para la gente. Papá, mamá,
no te equivoques. Tus hijos necesitan tu ejemplo. Por favor, tus hijos necesitan tu ejemplo. Número 3, tercera cosa que los papás tienen que hacer, ahí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Los papás deben saber que el enemigo acecha su casa. Los papás deben saber que el diablo es real, que el diablo existe y que Satanás está empeñado en hurtar, matar y destruir. Y créeme, Satanás no pierde tiempo. Primero te quiere destruir a ti. Si no puede contigo, porque estás agarrado de Dios, estás viviendo conforme a las normas de Dios, Satanás pone sus ojos en tu matrimonio y quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu relación matrimonial. Pero si ve que tú y tu esposa están bien, viviendo correctamente, teniendo cuidado y agradándose el uno al otro, entonces Satanás se irá por tus hijos, se irá por tu familia. Y créeme, a veces la parte más débil, a veces la parte más endeble, donde siempre logra sus objetivos, es con nuestros hijos. Por eso, como padres, debemos estar siempre preparados para defender, para velar y para hacer frente al enemigo. No podemos dejar, papá, no podemos dejar, mamá, que Satanás destruya a nuestros hijos. Quítate de tu mente la idea que tu hijo ya está grande. Mientras esté en tu casa, a través de tu ejemplo, tus hijos estarán preparados para responder a las vicisitudes, pero también tú tienes que estar atrás de él, preparado para ayudar y defender y velar por la integridad de tu familia. No se te olvide, aunque tus hijos se vean grandes, aunque te guste decirles que ya estás muy grandote, que cómo has crecido, tú como papá y tú como mamá debes estar siempre preparado para defender del enemigo a tu familia, porque el enemigo no está jugando, va preparado a todo con el tal de destruir a tu familia. Y él no juega. Si tú no tomas las cosas de cuidar a tu familia en serio, él sí toma en serio las cosas de destruir a tu familia. Él sí va en serio a su meta. Su meta es destruir. Tú tienes que tomar en serio tu responsabilidad, y tu responsabilidad es defender. Dijimos, número 1, para aprender a cuidar a su familia, número 1, y no tener temor por las adversidades, no tener temor por la nieve. Primero, agrádense como pareja. 2, sean ejemplo a los que les toca cuidar. 3, estén preparados para hacer frente al enemigo. Y 4, mira lo que dice Mateo 24. Mira lo que dice Mateo 24. Mateo 24, mira lo que dice Mateo 24. Y el verso 43 dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir,
ve